Aquí con Elena, bueno, un fragmento de Aquí con Elena pequeño de introducción, porque tendremos a Elena hoy extensamente, porque después viene una emisión pegado de unos 30 minutos, una entrevista muy especial que acaban de hacerle. Y bueno, sobre eso ella va a explicar todo, pero antes el saludo como siempre, Elena. ¿Cómo no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto que estén conmigo. Bueno, hay una noticia que amanecimos hoy de que se han unido senadores republicanos y demócratas con el objetivo de pasar una ley para que se elimine el embargo o el bloqueo. Cuéntame. Es un proyecto de ley muy interesante, en un momento muy interesante también, y se ve que hay un sentimiento de que 62 años son más que suficientes ya, que es hora de terminar con esto. Y lo importante de que sea un proyecto de ley en el Congreso es que, como yo he explicado antes, el presidente no puede eliminar el bloqueo, no puede eliminar el embargo porque está codificado en el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Y lo interesante de este proyecto es que es bipartidista. Tiene 2 senadores demócratas y 2 senadores republicanos. Y ahora están pidiendo más senadores que se unan, que es como siempre funciona esto, hasta que lo lleven a votación. Nunca llevan los proyectos a votación hasta que no tienen suficiente apoyo para tener la seguridad de que los votos van a estar ahí. Pero es muy interesante que esto ocurra, y como mi intervención con Joseph Robinette Biden, a finales de todos los Aquí con Elena, el Congreso le está mandando una señal a usted, presidente. El Congreso le está enseñando, después yo lo digo rápido en inglés, el Congreso le está mandando una señal que el Congreso quiere que usted termine con esto. Y usted lo único que tiene que hacer es decir: estoy apoyando este proyecto de ley. Y hay que decirle a Joe Biden, también al presidente, que hoy, por primera vez en la historia, en una emisora muy escuchada de Miami, que es la Z92, el conductor principal lanzó una encuesta al aire en vivo para que la población de Miami dijera si se eliminaba o no el embargo. Y eso quedó 50-50, porque fue el 50% de la población de Miami que llamó, dijo que lo eliminaran, y otros dijeron que no. Y mucho más importante, en una emisora de radio con la persona que conduce el programa, que todos sabemos que no está para nada de acuerdo con que se elimine el embargo, porque lo ha hecho bien claro cuando ha tenido invitados allí. Y estoy segura que lanzó la encuesta pensando que abrumadoramente la gente iba a apoyar el embargo, y fíjense lo que ha pasado. Entonces vamos en inglés y presentamos la entrevista que vamos a presentar, ¿no? ¿Cómo no? Good morning, good afternoon, good evening. It's a pleasure to be with you today. It's a special edition of Here with Elena. And we have a couple of things to talk about really quick. And then there's going to be a special edition because there's an interview that I gave while I was in Havana this last time that I would love for you to listen to. There is a project, a law that is being introduced in Congress. It's totally bipartisan. It has 2 senators. It's in the Senate. 2 senators that are Democrats and 2 senators that are Republicans. And what this law would do is it would do away with the embargo. It would end the embargo. And I think it's a very clear signal to President Joseph Robinette Biden that this is what the Congress wants and this is what the people want. It has been 62 years and everybody has known for a long time that most of the American people want this ended. So I hope the president is listening to his own Senate. Muy bien, entonces hace apenas unas horas salió al aire una entrevista muy especial que te hicieron a ti. Cuéntanos quiénes son ellos. Bueno, mira, yo conozco a varios miembros de la prensa en La Habana. Cuando yo estoy, me llaman y conversamos y me pidieron que si yo podía hacer un tiempo, porque había una periodista joven que ha trabajado con Juventud Rebelde y que trabaja mucho en los medios, trabaja mucho en los medios como Facebook, digitales, como LinkedIn, todos los medios digitales, que todo el mundo sabe es lo que más se escucha y se lee hoy en día. Y ella estaba muy interesada en hacerme una entrevista. No pudimos coordinar hasta el último día que yo estuve en Cuba. Me impresionó muchísimo
es una muchacha joven pero muy calificada, que hace unas preguntas muy profundas. No es como estos periodistas que te lanzan 2 o 3 cosas que no profundizan los temas. Es más, estuvimos más de 2 horas conversando. La entrevista en sí dura más de 30 minutos, dura como 32 minutos, porque tenía 2 horas de material, pero no se pueden, 2 horas de material es demasiado. Tuvo que editar y me parece que hizo una labor excelente editando porque escogió los mejores temas. Y una cosa que me gustó muchísimo a mí de la entrevista es que profundizó en los orígenes de todo este activismo en contra del bloqueo. Me llevó y me dio la oportunidad de honrar a las personas que comenzaron todo esto, comenzando con la brigada, comenzando con aquellos primeros muchachos que le abrieron la puerta a todos los demás, comenzando con todas las caravanas que tuvimos con la Alianza Martiana hace años. O sea, me dio la oportunidad de honrar a los que se lo merecen, que son los inicios de todo esto. Muy bien, entonces hablaste profundamente de la coalición Alianza Martiana y por supuesto de las organizaciones que la componen. Mencioné las organizaciones, inclusive le dije si se me ha olvidado una por casualidad, porque ya le digo, al final de un día muy extenso en La Habana y hablando, tratando de abarcar la mayor cantidad posible. No creo que se me haya olvidado ninguna, pero se me olvidó en la misma entrevista. Yo le digo, por favor, discúlpenme, están todos incluidos. Pero son siempre. esencialmente la Asociación Cultural José Martí, USA, es también Radio Miami Today, es Paz Amor, es la Brigada Antonio Maceo, sí. Es Fornol. Se me olvidó mi propia organización. Ajá, es Fornol y entonces es también... Es Paz Amor. Es la Alianza Martiana como organización. Pero la Alianza Martiana como organización sí la mencioné y a José Martí también lo mencioné. ¿Cómo no? Pero entonces es una migración patriótica que también incluye a organizaciones que están en Tampa y en otros estados de Estados Unidos, que han estado batallando en las caravanas y en muchas actividades e iniciativas. Yo comencé diciendo que esta vez, en esta vuelta, porque me remonté primero a cuando lo hacíamos con la Alianza y con la Brigada, Andrés siempre estaba ahí, que en esta vuelta empezaron 4 o 5 bicicletas con 4 carritos. Y mira dónde hemos llegado. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver la entrevista. Adelante la entrevista que te hizo esta joven periodista de los medios digitales de Cuba y que tú abordaste además como un homenaje de toda la emigración patriótica frente al batallar porque se acaba el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y que esta batalla va a seguir hasta que se seque el malecón, ¿no? Sí, no, nunca se va a secar el malecón, pero fíjate bien, que no es casualidad, que hay un sentimiento muy claro que quiere terminar con esto por lo que te acabo de decir del proyecto de ley. Correcto. Bueno, adelante la entrevista de Elena en este programa especial. Saluditos a todos los amigos de Producciones Sofi. Como siempre, qué bueno poder estar acá compartiendo con ustedes desde los diferentes espacios que tienen las redes sociales. Comentarles que vamos a empezar la semana bien movidita y bien arriba. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuántas asociaciones de cubanos residentes en el exterior hay en todo el mundo? ¿Conocen el trabajo que estos realizan junto a los movimientos sociales en apoyo a la solidaridad de nuestro pueblo? Bueno, hoy les traigo una noticia sobre este tema. Producciones Sofi va a abrir una nueva sección que se va a llamar La Entrevista. Y bueno, ¿de qué trata? Pues vamos a traerle a usted, seguidor de este canal, seguidor de los espacios que tiene Producciones Sofi en las redes sociales, vamos a compartir desde Cuba y también desde el exterior con aquellos cubanos que están haciendo una labor muy importante y muy significativa en apoyo al pueblo de Cuba. Pero también vamos a traerles amigos de los movimientos de solidaridad para que conozcan un poquito acerca de cómo piensan. Entonces, este lunes iniciamos el espacio La Entrevista conversando con Elena Freire, presidenta de la Coalición Martiana, cubana residente en los Estados Unidos. Pero antes, vamos con la intro.
Bueno, muy buenas tardes, Elena. Nos encontramos por acá con los amigos de Producciones Sofi y queríamos poder compartir con ustedes y con los amigos una pequeña entrevista, pero creemos que es muy necesaria por las situaciones que vive Cuba, por las situaciones que vive el mundo, y entonces el trabajo que ustedes realizan en apoyo a la familia cubana es muy importante. Por lo tanto, para mí y para todos los que están viendo esta entrevista es un placer estar acá con usted. Hablábamos de aquel primer encuentro de cubanos residentes en el exterior en el 78. Desde aquella época hasta la actualidad, muchas han sido las acciones de solidaridad hacia nuestro pueblo por parte de la comunidad que se encuentra fuera del país, fundamentalmente de la comunidad desde los Estados Unidos. El 78 abrió el camino para todo lo que ocurrió después con la migración. Fueron los primeros. Yo tengo buenos amigos allí que decidieron que aunque habían venido pequeños, porque la mayoría, todos ellos eran niños cuando llegaron, que tenían que tener un contacto directo con su pueblo, con el sitio donde habían nacido. Y hay que recordar que Fidel Castro fue una parte muy importante de aquella primera delegación, porque los recibió. O sea, todo cambió. Esas personas nosotros les debemos una deuda muy grande, porque ellos fueron los que abrieron la puerta para todo lo que vino. Entonces, nos gustaría que nos comentara específicamente desde organizaciones que hoy integran la coalición de Alianza Martiana, las acciones que se han ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, algunas por mencionar, que nos comente. Sí, bueno, son varias, es una coalición, inclusive hay una organización que es venezolana, que se llama La Negra Hipólita. Está también la Alianza Martiana como organización individual, porque yo soy presidenta de la coalición, pero hay parte de eso. Está la Asociación Cultural José Martí. La Alianza, como alianza, lleva más de 30 años. Cada organización lleva a cabo sus propios eventos, etcétera, pero como coalición nosotros tenemos un consenso de lo que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, en este momento la coalición de la Alianza Martiana está 100% de acuerdo con las acciones de las caravanas que ocurren todos los meses no solamente en Miami, pero han ido creciendo, y ahora hay caravanas en América Latina, hay caravanas en Europa, hay caravanas en muchas ciudades de los Estados Unidos. Y en algunas ciudades donde no se llevan a cabo caravanas, como por ejemplo, es muy difícil en la ciudad de Nueva York, tú no puedes hacer una caravana por el problema del tráfico, pero se reúnen frente al busto de José Martí, se reúnen en distintos lugares personas de Nueva York y de New Jersey que llevan a cabo acciones el último domingo o el último sábado, dependiendo de donde sea del mes, pidiendo el final del bloqueo. Nosotros no podemos estar de acuerdo con una cosa que le hace tanto daño al pueblo cubano. Todos somos cubanos. Nosotros no queremos que nuestro pueblo sufra. Y el bloqueo es, además de ser cruel, es ilegal. Bueno, yo no tengo palabras para expresar, y llevamos 62 años en esto. ¿Y cuántos presidentes? Y cuando no empezaron, que era porque se habían expropiado las propiedades de los norteamericanos. Después cogieron el temita de los derechos humanos y le apuntan el dedo a Cuba y a su gobierno, y tienen que empezar por apuntarse el dedo ellos mismos, porque mira todas las cosas que están ocurriendo ahora. Mira, por ejemplo, saliéndonos un poquitico del tema, pero para dar un solo ejemplo, ni siquiera estar enfocada nada más en Cuba, porque es mundial. Lo terrible que ha ocurrido en Siria en este momento, y ahí está Siria bloqueada porque tiene un bloqueo de los Estados Unidos, que no le llega la ayuda a esa. Es una cosa que no causa sentido. Los Estados Unidos no han
parado de pensar de que ellos son los dueños del mundo, que ellos mandan. Y yo creo que el problema más grave que han tenido todos los gobiernos de los Estados Unidos con la República de Cuba es que Cuba es soberana. Cuba, el proyecto de José Martí continuó con la revolución. ¿Y qué pasó? Se hizo factible esa soberanía, donde nadie es dueño de Cuba excepto su pueblo y su gobierno. O sea, el gobierno no es dueño, pero el pueblo lo elige para que haga decisiones. Esa es una cosa que los Estados Unidos no le perdonan a Cuba, porque ahí está el Segrita diciéndole, no, un momentico, nosotros decidimos nuestro propio destino, y si a ustedes les gusta o no les gusta, ustedes tienen su opinión, pero nosotros no vamos a claudicar y no decidir nuestro propio destino. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Que hay una educación universal que no se paga ni un centavo por ello. Esa salud pública, donde aquí los médicos son los guerreros de bata blanca. Cuba no manda soldados, Cuba manda médicos. Ya hay médicos cubanos en Siria. Entonces es un proyecto que tiene muchas cosas que hay que preservar. Y la única manera de hacerlo es preservar la soberanía de Cuba para que esas cosas puedan seguir sucediendo. A mí me llama mucho la atención porque hablamos ahora de lo que queremos, las mejores relaciones, etcétera. En muchas de las organizaciones con que yo he estado ligada, Masles-Dicke me entregó a mí el folleto que se hizo cuando se fundó la organización, la Alianza Martiana. Y ese era el propósito de la alianza, mejores relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y, muy importante, no puede haber mejores relaciones donde un país tiene bloqueado a otro. O sea, es eso de tener una normalización de esas relaciones para que los cubanos que residen en los Estados Unidos puedan libremente ayudar a su pueblo como hacen todos los otros pueblos. Nadie le prohíbe a los mexicanos que hagan lo que tengan que hacer en México, o los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Nosotros somos un caso único, porque en este momento somos el único bloqueo que es unilateral. Ningún otro país está de acuerdo. Ningún otro país quiere bloquear a Cuba. Hasta los países que por razones geopolíticas, etcétera, los dos países que han votado, uno en esta ocasión, que han votado con los Estados Unidos en las Naciones Unidas cuando se hace la votación en contra del bloqueo, ninguno de esos países está de acuerdo con el bloqueo tampoco. Lo que no tienen situaciones donde no quieren ir en contra de los Estados Unidos. O sea que los Estados Unidos están solos en esa forma de tener relaciones con Cuba o no tener relaciones con Cuba, porque yo repito, yo lo digo siempre, no hay manera de tener unas relaciones normales con Cuba hasta que no haya bloqueo. Como activista a favor de mejorar las relaciones entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos, y como representante de los intereses de la migración cubana de Estados Unidos y en su condición de presidenta de una coalición que agrupa varias organizaciones de la comunidad cubana en los Estados Unidos, ¿qué otras experiencias usted nos pudiera transmitir donde han participado las organizaciones que usted representa desde el punto de vista humanitario? Ya me habló un poco del tema de las caravanas, pero ¿qué otras acciones realizan? Sí, se han hecho muchas conferencias en un momento determinado, había intercambios muy intensos entre académicos de Cuba y académicos de los Estados Unidos. Yo he formado parte de esas conferencias, he estado varias veces en el Congreso representando a la inmigración cubana, sentándonos con congresistas, amigos y no amigos, explicando por qué esto tiene que parar, tratando de conseguir la votación favorable para ciertas cosas. En particular, yo fui parte desde casi el comienzo de las acciones que se hicieron para que cambiara la ley en el Congreso y se pudiera vender alimentos y medicinas a Cuba. Desafortunadamente, no se pudo lograr todo lo que se quería lograr. Hay trabas
hay trabas de financiamiento, etcétera, porque todo en el Congreso de los Estados Unidos, las leyes, hay que ceder un poco para recibir un mucho. Y en el tema de las medicinas hay muchísimas más trabas que las que hay, porque el argumento cuando dices, porque cómo tú vas en un bloqueo, cómo tú vas a incluir alimentos y medicinas, te dicen, no, pero si eso no está incluido. Bueno, sí, no está incluido. Vamos a ver, ¿qué comerciante tú conoces que tú le digas, mire, puede vender, pero solamente puede vender, no puede negociar la venta, solamente puede vender si le pagan por adelantado y si usted tiene una licencia especial de OFAC, que es el que administra los bienes de los países que están bloqueados? Y en las medicinas es peor. En las medicinas se supone que si usted hace un contrato y va a vender esa medicina, se supone que una persona que representa a esa compañía venga con la medicina y siga la medicina hasta el último punto donde llegue la medicina para tener seguridad de que esa medicina va a llegar exactamente a ese punto. Eso es una cosa que ¿qué compañía conoce usted que está dispuesta? Hay varias compañías que sí lo han hecho, pero ¿por qué? En este momento hay un convenio con una compañía, creo que estoy correcta, que es la vacuna en contra del cáncer del pulmón, que hay una compañía, una corporación norteamericana, y se están haciendo esas negociaciones. Lo que la gente no sabe es que claro que Cuba se beneficiaría muchísimo si aquí se pudieran comprar todos los equipos médicos, etcétera. Pero hay otra parte, los Estados Unidos. ¿Cuántas piernas se han perdido en Estados Unidos porque no hay acceso a la medicina que tiene Cuba para los diabéticos cuando tienen úlceras? Es una medicina que sencillamente aquí a casi nadie le cortan una pierna por diabetes, porque esa medicina inmediatamente actúa. La vacuna contra la meningitis. Están ustedes ahora terminando de hacer unas pruebas muy importantes sobre una vacuna para evitar el Alzheimer. Son muchas cosas. Cuba sería un beneficio para los Estados Unidos si eso se pudiera hacer libremente, como se comercia con cualquier otro país. Y al mismo tiempo se evitarían muchas cosas aquí para comprar equipos médicos a cada rato. ¿Qué cosa más increíble? Voy a dar un ejemplo nada más. Cuando la pandemia, que aquí había todas esas vacunas y nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo donde todo el mundo contribuyó para poder mandar jeringuillas, porque Cuba estaba tratando, no es que estaba tratando de que les regalaran jeringuillas, estaban tratando de comprar jeringuillas para poner las vacunas, porque fue un esfuerzo masivo y nadie le quería vender jeringuillas, pero tenían miedo a los Estados Unidos y las jeringuillas. Entonces es una serie de cosas que si uno escribe un libro y cuenta esto y no pone Cuba y Estados Unidos, las personas dirían, pero esto es horrible, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran? Es muy importante y nosotros tenemos que ser los que demos el paso al frente, porque este es nuestro país. Y aunque nosotros no estamos viviendo aquí, nosotros tenemos que defender nuestro país y nuestro pueblo. Desde la organización donde hoy está representada la comunidad de cubanos residentes en Estados Unidos, ¿qué tipo de ayuda ustedes les pueden ofrecer a los cubanos que ya se encuentran hace años allá y a los que recientemente están llegando a los Estados Unidos? Mira, ese tema es bien complejo. Nosotros estamos dispuestos a dar un paso al frente con cualquiera que nos necesite. Desafortunadamente, sobre todo en el área donde yo vivo, porque eso no ocurre en el resto de los Estados Unidos, los recién llegados sobre todo, inmediatamente les empiezan a atemorizar. Oye, no vayas a decir que tú estás de acuerdo con el gobierno de Cuba. Oye, no vayas a decir que tú quieres ir a Cuba. No vayas a decir, porque fíjate, porque te pueden botar del trabajo, porque puedes perder la vivienda, porque te pueden amenazar. Hay una atmósfera y nosotros eso es lo que estamos haciendo nosotros, luchando contra eso. Pero nosotros le abrimos los brazos a cualquiera. Hay una sola cosa que nosotros, si quieres decir exigir, sí lo exigimos. Usted no puede formar parte de nosotros
y decir que usted está a favor del bloqueo, porque sencillamente eso no es aceptable. Ahora, a mí no me importa que a usted le guste el gobierno de Cuba o no le guste el gobierno de Cuba. A mí no me importa que usted esté de acuerdo con lo que se está haciendo aquí o que no esté de acuerdo con lo que usted... Pero usted, esencial, tiene que estar de acuerdo con lo que le hace daño a este pueblo. Y una cosa que ha sucedido es que ha habido un movimiento muy grande para que esas nuevas oleadas de cubanos se integren a todo eso que han creado ahí, que es una cosa tan terrible, que si tú te fuiste, tú tienes que decir que tú estás en contra de Cuba en todo. Eso no es verdad. Nada más que hay que ver, caballero, la mayoría de la gente que se está yendo, están emigrando como están emigrando todos los ciudadanos de los otros países del mundo, sobre todo en América Latina, buscando una vida mejor. ¿Y qué mejor prueba tú quieres? Yo no tengo las cifras, las últimas cifras, pero existen. ¿Qué mejor prueba tú quieres? Que esa misma gente que dice que contra el gobierno, que en cuanto pasa un año y un día, y pasan 6 meses más y tienen las residencias, se montan en un avión y vienen a ver a su familia, traen ayuda a su familia. Porque eso uno lo lleva en la sangre. Y las personas que llegan y se unen a toda esa cosa tan terrible que hay ahí, normalmente lo hacen por dinero. Todo ese montaje que han hecho para unir a gente en contra, dicen que en contra del gobierno, pero en realidad quienes están haciéndole daños al pueblo. Todo es dinero, es un negocio. En un momento dado se decía el anticastrismo, todavía le siguen diciendo eso, yo no sé qué anticastrismo puede haber en este momento, dadas las circunstancias, ¿no? Pero antigobierno de Cuba es un negocio y están viviendo de eso. Ahí no hay, a Cuba ponle corazón, ellos no le están poniendo corazón al bloqueo. Son situaciones que son de conveniencia. Y es muy terrible que una persona que nació en un país se preste a eso y se venga de esa manera. Situaciones a las cuales se han enfrentado a partir del activismo que ustedes están ejerciendo en la Florida en defensa de que se elimine el bloqueo a Cuba. Situaciones tanto positivas como negativas. Voy a empezar con las positivas. Yo fui parte de las caravanas cuando Andrés Gómez y la Alianza hacían las caravanas hace años. Yo formaba parte de todas ellas. Y al principio, cuando aquello ocurrió, nosotros íbamos transitando por las calles importantes de Miami y nos gritaban insultos, trataban de agredir al carro, hubo varios incidentes donde trataban de romper los cristales. Tuvimos un incidente que cuando terminamos la caravana, que nos pusimos en fila para quitarle el letrero, pasaron unas personas y nos tiraron huevos. Eso fue también. Entonces transitábamos por las calles y cuando veían los letreros y veían lo que nosotros estábamos haciendo, la gente levantaba el dedo hacia arriba como diciendo ¡ah, arriba! Levantaban el puño, nos decían ¡gracias! Y es parte de que hay una conciencia que se ha ido desarrollando de que esto le está haciendo daño, se están haciendo daño a ellos mismos, porque es su país, es su pueblo, es su familia. Y hay muchas personas, la mayoría de las personas que han salido después de, yo te diría, de Guantánamo para acá y quizás de Mariel para acá todavía quedan muchísimos, tienen familia aquí todavía y quieren apoyar a esa familia y no quieren abandonar a esa familia. Y esto es parte de lograr que eso sea una cosa normal, porque debe ser una cosa normal. Ahora me voy a poner en el presente. Cuando comenzaron las caravanas, nosotros teníamos personas que se oponían, etcétera, pero era un nivel muchísimo más bajo de agresividad. Y yo soy de la opinión, y lo he dicho, que la parte positiva de esto es que cada vez, como nosotros tenemos cada vez más éxito, y como no nos han podido parar, porque el propósito de esto es que nosotros paremos. ¿Por qué?
porque está habiendo un efecto y nosotros no vamos a parar. Entonces han ido creciendo en agresividad. Y yo quiero añadir una cosa que es muy importante. Si hay un suceso donde alguien resulta herido, donde alguien resulta hospitalizado, donde hay, vamos a no llegar a ese punto, donde hay una piñacera, vamos a decir, la culpa de eso no la tiene la policía hace su trabajo, la culpa de eso la tienen los oficiales de los municipios donde nosotros hacemos las caravanas, que le dan las órdenes a la policía de que nada más manden 3 policías, de que no podemos estar aquí, que no nos tienen, en un momento determinado les dijeron, ustedes no tienen que cuidar a nadie, ustedes están allí para que el orden, para que haya orden, ustedes están representando las fuerzas del orden, pero ustedes no tienen que cuidar a nadie. Yo estoy muy orgullosa de cómo nos comportamos nosotros, que nosotros no nos dejamos provocar, porque eso es lo que ellos quieren. Quieren que haya una alteración de tal magnitud que la próxima vez que se pida un permiso para hacer una caravana nos digan, no, nosotros ya no le podemos dar permiso porque miren lo que pasó. Y nosotros tenemos que evitar eso a toda costa. Son acciones que son muy importantes porque han llamado la atención. Eso comenzó, como te dije, con 4 bicicletas y 5 carros y se ha extendido por todo el mundo y muchas ciudades de los Estados Unidos. ¿Han sido amenazados? ¿Su familia ha sido amenazada? ¿Algún miembro de la caravana ha sentido temor? Si han surgido amenazas, ¿qué cree de eso? El problema es que el miedo es más dentro del contexto de perder un trabajo, dentro del contexto de tener un ostracismo social. Pero hay personas que sí han perdido sus viviendas, no porque no podían pagar las viviendas, sino porque los dueños del lugar han dicho, oye, mira, me han venido a ver y me han dicho que como yo tengo un comunista viviendo aquí, como yo tengo, y yo no me puedo dar el lujo de que los otros inquilinos se asusten o que los otros inquilinos tengan problemas. Ha habido eso, ha habido personas que han perdido su trabajo, ha habido matrimonios que se han roto. Pero el punto es que nosotros tenemos un grupo que es el grupo más cercano, que no está dispuesto a permitir que nos vayan a amenazar y que nosotros nos vayamos a retirar. Estamos completamente convencidos de que va a haber caravana. A mí no me importa, yo lo he dicho, a mí no me importa que se asusten y que vengan 2 carros, a mí no me importa. Si tenemos una caravana con 2 carros, que nunca ha sucedido, vamos a tener una caravana con 2 carros, pero no vamos a parar las caravanas. Eso no quiere decir que también no se puedan hacer otras acciones en otro momento determinado. Por ejemplo, durante las fiestas de diciembre, nosotros hicimos una pequeña caravana, pero el evento fue frente al aeropuerto, frente a la entrada al aeropuerto de Miami. ¿Por qué? Porque por ahí pasan miles y miles de automóviles, de personas que se están embarcando para montarse en un avión para ver a la familia en Detroit o en Chicago o en Orlando. Bueno, y entonces toda esa gente nos vieron con nuestros letreros, toda esa gente pasaron y se dieron cuenta de que nosotros estábamos allí. Y entonces esas cosas son importantes, esas acciones son importantes, pero la acción principal de la caravana de Miami, por eso se llama la caravana de Miami, no se llama las acciones contra el bloqueo, se llama la caravana y son acciones contra el bloqueo. La caravana de Miami, todos los últimos domingos de mes va a haber caravana, aunque no le guste a quien no le guste. Es importante, es una acción que ha tocado una fibra por todos lados, que se ha extendido por el mundo entero y que tiene que continuar. Desde su punto de vista, ¿qué más usted cree que se puede hacer para contribuir a la mejora de las relaciones de Cuba con su emigración? Se han abierto puertas y ventanas para que haya un fluido más normal entre la emigración y la República de Cuba. Y eso yo tengo la completa seguridad, porque te voy a decir una cosa que sí, cada vez que ha habido una reunión, por ejemplo, cuando estuvo el canciller en New York y que nos reunimos también con Soberón,
del Dacre que nos representa a nosotros, siempre hubo inequívoco. O sea, que no había, que no cupiera la menor duda que lo que quiere Cuba es seguir ampliando sus vínculos con su inmigración y seguir captando a esos hijos de Cuba que están fuera, porque Cuba no puede perder a esos hijos, son hijos de Cuba. Estamos esperando algo que es muy importante, que yo espero que tome lugar este año, porque tuvimos que suspenderlo durante la pandemia, y es el evento de Nación y Migración, que es fundamental, porque es un foro donde se nos escucha y donde hay un diálogo completamente franco y abierto entre los dirigentes de este país y la inmigración, de todas partes del mundo. Eso es muy importante, y yo espero que ahora que ya las cosas se han normalizado con la pandemia, etcétera, yo me siento muy confiada de que eso va a suceder. Y te pedí un minutico para terminar. Yo creo que no se puede terminar esta entrevista que tú me has hecho sin nombrar a varias personas que hay que honrar, porque abrieron toda esta mecha. Está la brigada, todos los miembros de la brigada. Están personas como Francisco González Aroca, que fue instrumental en que comenzaran esos viajes de la inmigración aquí. Y esto no ha sido cuestión de un día, esto comenzó en el 78, como tú mencionaste. Ellos abrieron la puerta, pero por esa puerta después han entrado muchísimas organizaciones y muchísimas personas. Y quiero mencionar a Xiomara Almaguer Levy, a quien yo quiero mucho, tantas personas que le dedicaron tanto tiempo, tanta energía y tantos recursos a tener la seguridad de que esto siguiera funcionando y que esto siguiera mejorando. Y le debemos a esa gente, tenemos un deber de honor con esa gente, de seguir adelante, y que aquello que ellos comenzaron, nosotros lo podamos terminar. Ustedes son mi pueblo, yo soy parte de ustedes y ustedes son parte de nosotros. Y nosotros lo único que queremos es tener una unión entre todo ese pueblo, porque todos somos cubanos. Y créanme que no obstante la propaganda, que es muy fea, es mucho más lo que nos une como cubanos que lo que nos separa. Así que yo siempre termino el programa que yo hago diciendo: Cuba es amor, y lo único que yo quiero transmitir a ese pueblo es que nosotros somos amor, y que nosotros lo que queremos es estar con ustedes siempre y apoyarlos a ustedes siempre. Agradezco mucho la oportunidad, porque es importante que la verdad se sepa. Bueno, familia, esto ha sido por hoy. Hemos inaugurado un espacio más en el canal de Producciones Sofi, el espacio La Entrevista. Espero que les hayan gustado. Usted que me sigue cada día, cada hora y desde diferentes partes del mundo, a ustedes seguidores de Producciones Sofi, bienvenidos a este nuevo espacio, conversando con cubanos residentes en el exterior, también con amigos de la solidaridad cuando estén acá en Cuba, pero también desde allá. Esta es la oportunidad que nos ofrecen las redes sociales. Un beso grande a todos y, como siempre, excelente jornada, familia. Chaito.